Me abandonó por la amante. Ella se paseaba por todo el barrio presumiendo del casamiento de lujo que preparaban. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que yo tenía el poder de destruirlo todo. Déjame tu like si crees que nadie merece ser humillado. Que la paz llegue a tu hogar. Soy Sofía, tengo 34 años, y durante 7 años viví en unión estable con Javier en Alicante. Nunca nos casamos oficialmente porque él siempre decía que los papeles no cambiaban nada, que nuestro compromiso era real sin necesidad de firmas ni ceremonias. Javier tenía una pequeña empresa de importación y exportación de productos electrónicos que manejaba desde una oficina en el centro de Alicante. Durante los años que estuvimos juntos, el negocio creció considerablemente, pasando de ser una operación modesta a manejar contratos importantes con proveedores internacionales. Yo trabajaba como contadora en una empresa de servicios, pero había dedicado tiempo a ayudar a Javier con aspectos administrativos de su negocio. Organizaba documentos, archivaba contratos, y ocasionalmente revisaba papeles cuando él necesitaba una segunda opinión. Durante esos años, había notado ciertas irregularidades en sus transacciones. Facturas con valores que no cuadraban completamente, transferencias a cuentas extranjeras que parecían excesivas, documentos que Javier guardaba con especial cuidado en carpetas marcadas como confidenciales. Cuando le preguntaba sobre estas inconsistencias, siempre tenía explicaciones que sonaban razonables, diferencias en tasas de cambio, comisiones internacionales, costos operativos necesarios. Yo aceptaba esas explicaciones porque confiaba en él y porque no quería crear conflictos sobre cosas que tal vez no entendía completamente. Hace 3 meses, todo cambió de la manera más brutal posible. Javier llegó a casa un viernes por la tarde y me dijo directamente que nuestra relación había terminado. No hubo rodeos ni intentos de suavizar el golpe. Simplemente me informó que había conocido a alguien más, alguien con quien quería construir un futuro diferente. Esa persona era Camila, una mujer de 30 años que vivía 3 casas más abajo en nuestra misma calle. Una vecina que había sido cordial conmigo durante los últimos años, saludándome cortésmente cuando nos cruzábamos en el supermercado o en la panadería. Ahora entendía por qué esa cordialidad siempre había parecido distante. Había estado siendo la amante de mi pareja mientras me sonreía en los encuentros casuales del barrio. Javier me explicó que la casa donde vivíamos estaba a su nombre, comprada antes de que comenzáramos nuestra relación, así que legalmente no tenía ningún derecho sobre ella. Me dio 2 semanas para encontrar otro lugar y mudarme. 2 semanas. 7 años de vida en común reducidos a 14 días de plazo para desaparecer. No hubo conversaciones largas sobre lo que había salido mal. No hubo intentos de explicar cómo había comenzado la relación con la amante. Solo la instrucción fría y directa de que necesitaba irme lo antes posible. La humillación de ser reemplazada por alguien del mismo barrio fue devastadora. Pero lo que vino después fue aún peor. Camila no mostró ninguna discreción sobre su nueva relación con Javier. Al contrario, parecía disfrutar activamente de exhibir su triunfo por todo el barrio. La veía paseando del brazo de Javier por las mismas calles donde yo había caminado con él durante 7 años. La escuchaba riendo fuerte en conversaciones con otras vecinas sobre sus planes futuros. La observaba luciendo joyas caras que claramente Javier le había regalado. Pero lo que realmente me destrozó fue cuando comenzaron a circular rumores sobre una boda. Camila había empezado a contarles a todas las vecinas sobre el casamiento de lujo que Javier estaba organizando para dentro de 3 meses. Hablaba de una celebración en un lugar exclusivo de la costa, de un vestido de diseñador que había encargado especialmente desde Barcelona, de una lista de invitados que incluía a empresarios importantes de Alicante. Cada detalle que la amante compartía era una bofetada adicional. No solo me había reemplazado, sino que estaba recibiendo exactamente lo que yo nunca había tenido durante 7 años, un compromiso público y formal. Durante las 2 semanas que tardé en encontrar apartamento y mudarme, escuchaba constantemente fragmentos de conversaciones sobre la boda perfecta de Camila. Las vecinas hablaban en la panadería, en el mercado, en las calles. Sobre el vestido que la amante había encargado y que supuestamente le había costado más de 5.000 euros. Sobre la música en vivo que iban a contratar para toda la recepción. Sobre el coche nuevo que Javier le había regalado como regalo de compromiso. ¿Supiste del casamiento? Va a ser en un lugar increíble de la costa. Escuché que Javier está gastando una fortuna en esa boda.
Camila tiene tanta suerte de haber encontrado un hombre tan exitoso y generoso. Cada conversación que escuchaba era un recordatorio de que Javier nunca había querido darme ese nivel de compromiso a mí, pero lo estaba dando generosamente a la amante que me había reemplazado. Una tarde, mientras cargaba cajas hacia mi coche durante la mudanza, Camila pasó caminando con dos amigas. Se detuvo justo frente a mi casa, claramente sabiendo que yo estaba ahí, y comenzó a hablar lo suficientemente alto para que yo escuchara cada palabra. Les contaba a sus amigas que Javier le había confesado que nunca había estado tan seguro de querer casarse con alguien. Que con la anterior nunca había sentido esa necesidad de formalizar nada. La anterior. Así me llamaba. Como si 7 años de mi vida pudieran resumirse en esas dos palabras despectivas. Sus amigas hicieron comentarios entusiastas sobre lo romántico que era todo, sobre qué suerte tenía Camila de haber encontrado un hombre tan exitoso que estaba dispuesto a darle la boda de sus sueños. La amante me miró directamente por un segundo, con una sonrisa que no tenía nada de amistosa, y después continuó caminando mientras seguía describiendo los arreglos florales que había seleccionado para decorar el lugar de la celebración. El mensaje era completamente claro, ella había ganado. Había conseguido no solo al hombre, sino también el compromiso, la boda, el futuro que yo había esperado sin recibirlo nunca. Terminé de mudarme a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Un lugar modesto en un barrio más económico, con una habitación, cocina integrada, y un baño que necesitaba reparaciones. Muy diferente de la casa espaciosa con jardín donde había vivido con Javier. Durante las primeras semanas en mi nuevo apartamento, procesé no solo la pérdida de la relación, sino la humillación pública que la amante parecía disfrutar infligiendo con cada oportunidad que tenía. Mi rutina diaria se había convertido en un ejercicio de evitar ciertos lugares para no encontrarme con conocidas que inevitablemente querían hablar sobre la boda de Camila. Pero era imposible escapar completamente de los comentarios. Cada vez que tenía que regresar al barrio antiguo para alguna diligencia inevitable, escuchaba más detalles sobre la celebración que se acercaba. Los preparativos se habían convertido en el tema principal de conversación entre las vecinas, y la amante alimentaba constantemente esa atención con nueva información. Las vecinas comentaban sobre el fotógrafo profesional que habían contratado, sobre el menú gourmet que servirían durante la recepción, sobre la suite nupcial que Javier había reservado en un hotel de lujo para la noche de bodas. Cada nuevo detalle que escuchaba reforzaba la humillación. Javier, que siempre me había dicho que los gastos grandes debían ser cuidadosamente planificados, estaba gastando sin límites en darle a su amante la boda más espectacular posible. Durante esas semanas de dolor y rabia creciente, algo comenzó a cambiar en mi interior. La tristeza inicial se transformó en algo más frío y calculado. Comencé a recordar cosas que había visto durante los años que ayudé a Javier con su negocio. Recordaba documentos guardados con excesivo cuidado en su oficina privada. Facturas donde los valores declarados no coincidían con las cantidades reales. Contratos con empresas que parecían existir solo en papel. Transferencias bancarias a cuentas extranjeras que claramente servían para evadir impuestos. Durante 7 años, Javier había estado operando en una zona gris entre negocios legales y actividades completamente ilegales. Y yo sabía exactamente dónde guardaba las pruebas de todo eso, en un archivador en su despacho de la empresa, en carpetas que yo misma había ayudado a organizar. Una noche, mientras escuchaba por enésima vez a mis nuevas vecinas comentar sobre la boda lujosa de Camila, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Javier y su amante querían humillarme públicamente, alardeando por todo el barrio sobre su amor perfecto y su boda de ensueño, yo iba a asegurarme de que esa celebración nunca sucediera. Y tenía exactamente las herramientas necesarias para lograrlo. Después de tomar la decisión de actuar, pasé varios días planificando cómo conseguir acceso a los documentos de Javier sin levantar sospechas. La oficina de su empresa quedaba en un edificio comercial del centro de Alicante, en el 3er piso. Yo conocía perfectamente el lugar después de años de visitarlo regularmente para ayudar con tareas administrativas. Sabía que Javier guardaba los documentos más comprometedores en un archivador metálico en su despacho privado, en carpetas que yo misma había organizado años atrás cuando lo ayudaba con la administración. También sabía que su rutina era completamente predecible, llegaba a las 9 de la mañana y generalmente salía alrededor de las 7 de la tarde. Durante la siguiente semana,
Observé discretamente los patrones de movimiento alrededor del edificio. Caminaba por la zona a diferentes horas, fingiendo estar haciendo diligencias personales, mientras prestaba atención a quien entraba y salía del edificio. Descubrí que el personal de limpieza llegaba todos los jueves a las 8 de la noche, después de que la mayoría de las oficinas ya habían cerrado. También noté que el edificio no tenía vigilancia nocturna ni sistemas de seguridad evidentes en los pasillos comunes. El jueves de esa semana, me vestí con ropa discreta y oscura, y llegué al edificio exactamente a las 8:15 de la noche. El personal de limpieza ya estaba trabajando en los pisos inferiores, sus carritos de limpieza visibles en el segundo piso. Subí las escaleras evitando el ascensor, caminando con paso tranquilo como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Cuando llegué al pasillo del tercer piso, encontré exactamente lo que había esperado, la puerta de la oficina de Javier estaba entreabierta. Uno de los empleados de limpieza la había dejado así después de terminar su trabajo en ese espacio, antes de pasar al siguiente despacho. Entré rápidamente y cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. No encendí las luces principales que serían visibles desde la calle, sino que usé la linterna de mi teléfono para iluminar el camino hacia el despacho privado de Javier en la parte trasera de la oficina. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. El escritorio grande de madera oscura, las estanterías llenas de carpetas, y en la esquina derecha, el archivador metálico gris de 4 cajones donde Javier guardaba sus documentos más importantes. El archivador no tenía cerradura electrónica ni sistema de seguridad complejo, solo una cerradura simple con una llave que Javier siempre guardaba en el cajón superior derecho de su escritorio principal. Era un hábito que había mantenido durante años, confiando en que nadie más tendría razón para acceder a esos documentos. Abrí el cajón del escritorio y encontré la llave inmediatamente, exactamente donde sabía que estaría. La inserté en la cerradura del archivador y giré suavemente. El mecanismo se dio con un clic apenas audible. Dentro del primer cajón había exactamente lo que recordaba, carpetas organizadas meticulosamente por año y por tipo de transacción, todas marcadas con códigos que yo misma había creado cuando ayudaba con la organización administrativa. Comencé a revisar las carpetas sistemáticamente. Había facturas donde los valores declarados en aduanas no coincidían con los montos reales que aparecían en otros documentos internos. Contratos con empresas registradas en paraísos fiscales que claramente existían solo en papel, sin dirección física real ni empleados verificables. También encontré correspondencia por correo electrónico que Javier había impreso y guardado, donde discutía con contactos internacionales sobre cómo evadir regulaciones específicas de importación, cómo declarar valores menores para pagar menos impuestos, cómo estructurar transacciones para que parecieran legales cuando no lo eran. En el segundo cajón encontré algo aún más comprometedor, registros detallados de transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. Hojas de cálculo meticulosamente organizadas que mostraban cantidades significativas de dinero que claramente no habían sido declaradas como ingresos. Evasión fiscal sistemática, documentada con una precisión que hacía imposible cualquier negación. Saqué mi teléfono y comencé a fotografiar los documentos más comprometedores. Cada imagen capturaba evidencia clara de actividades completamente ilegales. Facturas falsificadas, contratos fraudulentos, comunicaciones donde Javier instruía a otros sobre cómo violar regulaciones. Pasé aproximadamente 40 minutos fotografiando metódicamente. No podía llevarme los documentos originales porque Javier notaría su ausencia inmediatamente, pero las fotografías digitales eran igual de valiosas como evidencia. Trabajé con cuidado de mantener buena iluminación en cada foto, asegurándome de que los números, fechas y firmas fueran completamente legibles. Capturé portadas de documentos, páginas con información crítica, y cualquier detalle que pudiera ser relevante para una investigación. Cuando terminé, tenía cientos de imágenes almacenadas en mi teléfono. Cada una representaba una pieza del rompecabezas que probaba años de operaciones ilegales. Cerré el archivador cuidadosamente, asegurándome de que la cerradura quedara exactamente como la había encontrado. Devolví la llave al cajón superior derecho del escritorio, en la misma posición donde la había encontrado. Revisé la oficina una última vez con la linterna de mi teléfono para confirmar que no había dejado ningún rastro de mi presencia. Todo estaba exactamente como lo había encontrado. Salí del despacho y caminé hacia la puerta principal de la oficina.
Desde el pasillo podía escuchar al personal de limpieza trabajando en otro piso, sus voces distantes mezclándose con el sonido de aspiradoras. Abrí la puerta con cuidado, miré hacia ambos lados del pasillo para confirmar que estaba vacío, y salí cerrando la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras con paso tranquilo, como si acabara de terminar trabajo legítimo en la oficina. Salí del edificio sin que nadie notara mi presencia. De regreso en mi apartamento, transferí inmediatamente todas las fotografías desde mi teléfono a mi computadora. No podía arriesgarme a perder esa información si algo le pasaba a mi teléfono. Pasé las siguientes horas organizando las imágenes en carpetas digitales por categoría: evasión fiscal, facturas falsificadas, empresas fantasma, transferencias no declaradas, comunicaciones sobre actividades ilegales. Cuando terminé, tenía un archivo digital completamente organizado con evidencia suficiente para destruir completamente el negocio de Javier y probablemente enviarlo a prisión. Durante los siguientes días, investigué exactamente a quién debía entregar esta información para causar el máximo impacto posible. La agencia tributaria era la opción obvia para los temas de evasión fiscal. Las cantidades no declaradas y las transferencias a cuentas extranjeras caían directamente bajo su jurisdicción. Pero también había violaciones claras de regulaciones de importación que interesarían a las autoridades aduaneras. Las facturas falsificadas donde declaraba valores menores de mercancía para pagar menos impuestos constituían fraude aduanero. Decidí preparar copias de toda la evidencia y entregarlas a ambas agencias simultáneamente, asegurando que Javier enfrentara investigaciones desde múltiples ángulos. Organicé los documentos cronológicamente para cada agencia, facilitando que los investigadores pudieran seguir el patrón de actividades ilegales a través de los años. Agregué notas explicativas breves sobre qué representaba cada documento y cómo se relacionaban entre sí. También preparé una carta anónima para acompañar cada paquete, explicando que la información provenía de alguien con conocimiento interno detallado de las operaciones de la empresa, pero sin identificarme directamente para evitar complicaciones. El timing era absolutamente crucial para maximizar el impacto de lo que estaba a punto de hacer. La boda estaba programada para dentro de 6 semanas. Necesitaba entregar la información con suficiente anticipación para que las investigaciones comenzaran y las autoridades actuaran antes de la fecha de la celebración, pero no tan temprano que Javier tuviera tiempo de preparar defensas legales o mover activos a lugares inaccesibles. Calculé que 3 semanas antes de la boda era el momento perfecto. Tiempo suficiente para que las autoridades iniciaran procesos formales de investigación y bloqueo de bienes, pero no tanto como para que Javier pudiera reaccionar efectivamente. 3 semanas antes de la fecha programada para la boda, un lunes por la mañana, salí de mi apartamento con 2 sobres grandes conteniendo copias idénticas de toda la evidencia. El primero lo entregué personalmente en la oficina local de la agencia tributaria. Lo dejé en la recepción con una nota solicitando que fuera entregado urgentemente al Departamento de Investigaciones Fiscales. El segundo lo llevé a la oficina de las autoridades aduaneras, con instrucciones similares para el Departamento de Cumplimiento Regulatorio. Después de entregar ambos paquetes, regresé a mi apartamento y esperé. La respuesta de las autoridades fue más rápida y más contundente de lo que había anticipado. 4 días después de entregar la documentación, según supe por contactos que aún tenía en el barrio antiguo, agentes de la agencia tributaria habían llegado a la oficina de Javier con una orden oficial de inspección. Le habían informado que estaba bajo investigación formal por posible evasión fiscal sistemática y que todos sus registros financieros y contables serían revisados exhaustivamente. 2 días más tarde, las autoridades aduaneras iniciaron su propia investigación independiente sobre las irregularidades en sus declaraciones de importación y las facturas falsificadas. En menos de una semana, Javier enfrentaba 2 investigaciones simultáneas de diferentes agencias gubernamentales, ambas con evidencia documental sólida de actividades ilegales. Las autoridades actuaron con una rapidez y una contundencia que claramente indicaban que la evidencia que les había proporcionado era irrefutable. Bloquearon todas las cuentas bancarias de Javier mientras investigaban el origen exacto de los fondos. Congelaron todos los activos de su empresa hasta que pudieran determinar cuánto dinero había sido obtenido ilegalmente. Iniciaron procedimientos formales para embargar sus propiedades personales. Javier perdió acceso a todo su dinero prácticamente de un día para otro. Y la boda de lujo que había estado planeando con la amante estaba programada para dentro de exactamente 2 semanas.
Según escuché por el barrio a través de vecinas que conocía, Javier había intentado desesperadamente explicarle a Camila que había un problema temporal con sus finanzas, que todo se resolvería pronto, que solo necesitaban posponer la celebración unas semanas hasta que las cosas se aclararan. Pero la amante, que había pasado meses enteros alardeando públicamente sobre cada detalle lujoso de su boda perfecta, no estaba dispuesta a aceptar ningún tipo de cancelación o reducción del evento. Las discusiones entre ellos se volvieron cada vez más frecuentes y más intensas. Los vecinos las escuchaban desde la calle, voces alzadas discutiendo sobre dinero, sobre compromisos, sobre promesas rotas. Finalmente, una semana antes de la fecha programada, Javier no tuvo más remedio que tomar la decisión que había estado desesperadamente evitando: cancelar completamente la boda. No tenía dinero para pagar el lugar exclusivo de la costa donde iba a realizarse la ceremonia. No podía cubrir los costos del vestido de diseñador que la amante había encargado desde Barcelona. No tenía manera de pagar al fotógrafo profesional, ni el menú gourmet, ni la música en vivo, ni ninguno de los detalles lujosos que Camila había estado presumiendo durante meses ante todo el barrio. La noticia de la cancelación se extendió por el barrio como fuego en papel seco. Las mismas vecinas que durante meses habían escuchado a la amante presumir sobre cada aspecto de su boda perfecta ahora comentaban sobre el escándalo con una mezcla de asombro genuino y satisfacción apenas disimulada. La humillación pública que siguió fue exactamente proporcional a la arrogancia con la que Camila había alardeado durante tanto tiempo. Las semanas siguientes fueron un espectáculo que superó todas mis expectativas. El barrio que había sido testigo de cómo la amante paseaba su supuesta victoria ahora presenciaba su caída con la misma intensidad con la que antes había celebrado sus planes de boda. Las conversaciones en la panadería, en el mercado, en las esquinas donde las vecinas se reunían, ya no giraban en torno al vestido de diseñador ni al lugar exclusivo de la costa. Ahora el tema central era el escándalo financiero de Javier y la cancelación vergonzosa de la celebración que Camila había prometido durante meses. Según me contaban conocidas que aún mantenía en el barrio antiguo, la amante había intentado salvar la situación organizando al menos una celebración modesta. Algo pequeño, íntimo, que permitiera formalizar la relación aunque fuera sin los lujos que había prometido públicamente. Pero Javier no tenía absolutamente nada. Sus cuentas permanecían bloqueadas mientras las investigaciones avanzaban. Su empresa estaba completamente paralizada con todos los activos congelados. La casa que tanto había presumido ahora enfrentaba un proceso de embargo. No había manera de organizar ningún tipo de celebración, ni siquiera la más simple. Los proveedores que la amante había contratado comenzaron a llamarla exigiendo pagos. El lugar de la costa donde iba a realizarse la ceremonia reclamaba el anticipo que nunca había sido pagado. El diseñador del vestido amenazaba con acciones legales si no recibía los 5.000 euros prometidos. Camila, que había alardeado durante meses sobre cada detalle lujoso, ahora tenía que enfrentar llamadas diarias de personas reclamando dinero que no existía. Las vecinas que antes la escuchaban con envidia ahora comentaban sobre el escándalo con una satisfacción apenas disimulada. La misma mujer que había paseado su supuesto triunfo por todo el barrio ahora era el centro de conversaciones llenas de juicios y críticas. Escuché que algunas vecinas hacían comentarios directos cuando se cruzaban con ella en la calle. Preguntas aparentemente inocentes pero cargadas de malicia sobre cuándo finalmente iba a hacer la boda, o comentarios sobre qué lástima que las cosas hubieran salido tan diferentes de lo planeado. La humillación pública que Camila experimentaba era exactamente proporcional a la arrogancia con la que había tratado de humillarme a mí. Mientras tanto, las investigaciones contra Javier avanzaban con una eficiencia que evidenciaba lo sólida que era la evidencia que las autoridades habían recibido. La agencia tributaria había encontrado exactamente lo que les había proporcionado en las fotografías: años de evasión fiscal sistemática, transferencias no declaradas a cuentas extranjeras, registros meticulosos de actividades completamente ilegales. Las autoridades aduaneras habían confirmado las irregularidades en las declaraciones de importación. Las facturas falsificadas, los valores declarados que no coincidían con las cantidades reales, todo estaba documentado con una precisión que hacía imposible cualquier negación. Javier enfrentaba cargos criminales serios que probablemente resultarían en años de prisión. Pero incluso antes de llegar a juicio, las consecuencias financieras ya eran devastadoras. Todos sus bienes estaban siendo embargados.
La casa donde yo había vivido con él durante 7 años, la misma casa de la que me había echado con apenas 2 semanas de plazo, ahora estaba en proceso de ser confiscada por el Estado. Los coches de lujo que había presumido, incluido el que supuestamente le había regalado a la amante como regalo de compromiso, también estaban siendo embargados. La empresa que tanto le había costado construir estaba siendo desmantelada pieza por pieza mientras las autoridades investigaban cada transacción, cada contrato, cada movimiento financiero de los últimos años. Javier lo había perdido absolutamente todo. Y Camila, la mujer que tanto había disfrutado exhibiendo su supuesta victoria sobre mí, ahora estaba atrapada con un hombre completamente arruinado que enfrentaba probablemente años de prisión. 2 meses después de la fecha en que debía haberse realizado la boda, escuché por el barrio que Javier y la amante se habían mudado juntos a un apartamento pequeño en uno de los barrios más económicos de Alicante. No por elección romántica, sino porque era literalmente lo único que podían costear con los ingresos mínimos que Javier conseguía hacer trabajos eventuales mientras esperaba el juicio. El apartamento estaba en un edificio viejo que necesitaba reparaciones urgentes. Paredes con humedad, instalaciones eléctricas deficientes, un baño donde el agua caliente funcionaba solo ocasionalmente. Muy diferente de la casa espaciosa con jardín donde la amante había imaginado construir su vida perfecta con mi expareja. Las vecinas del barrio antiguo me contaban con lujo de detalles cómo Camila había cambiado completamente desde el escándalo. Ya no paseaba sonriente por las calles. Ya no alardeaba sobre planes futuros. Ya no lucía joyas caras ni ropa de diseñador. Caminaba con la cabeza baja, evitando el contacto visual con las personas que antes escuchaban sus historias sobre la boda perfecta. Compraba en el supermercado con prisa, claramente intentando minimizar las posibilidades de encontrarse con conocidas que inevitablemente harían preguntas incómodas. La relación entre Javier y la amante, que supuestamente estaba construida sobre un amor tan fuerte que justificaba destruir mi vida, ahora estaba deteriorándose rápidamente bajo la presión de la realidad financiera. Los vecinos del nuevo edificio donde vivían escuchaban discusiones constantes. Peleas sobre dinero, sobre responsabilidades, sobre quién tenía la culpa de la situación en la que se encontraban. Camila le recriminaba a Javier por haberle prometido una vida de lujos que claramente nunca iba a poder darle. Javier le respondía que ella solo había estado interesada en su dinero desde el principio, que nunca le había importado realmente como persona. Las mismas declaraciones de amor eterno que la amante había presumido públicamente ahora se revelaban como lo que siempre habían sido. Una relación construida sobre intereses materiales que se desmoronaba cuando esos intereses desaparecían. Mientras Javier y Camila se hundían cada vez más en su miseria compartida, mi propia vida había tomado un rumbo completamente diferente. El apartamento pequeño que había conseguido después de la mudanza forzada resultó ser exactamente lo que necesitaba. Sin las tensiones de vivir con alguien que claramente no me valoraba, sin las mentiras constantes, sin las irregularidades que siempre había sentido pero había ignorado. Mi trabajo como contadora seguía siendo estable, y sin los gastos compartidos que antes tenía con Javier, podía administrar mi dinero con libertad. Había comenzado a ahorrar sistemáticamente, algo que nunca había podido hacer realmente cuando estaba con él. También había retomado contacto con amigas que había descuidado durante los años de relación. Salidas ocasionales a cenar, conversaciones que no giraban en torno a problemas de pareja, momentos de genuina tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. La vida sin Javier era más simple, más honesta, y definitivamente más pacífica. 3 meses después de la fecha cancelada de la boda, un sábado por la tarde, decidí ir a un café que me gustaba en el centro de Alicante. Un lugar tranquilo donde servían un cortado excelente y donde podía sentarme junto a la ventana a leer sin interrupciones. Estaba esperando mi pedido cuando la vi entrar. Camila caminó hacia el mostrador con pasos cansados, vestida con ropa simple que contrastaba completamente con los atuendos caros que solía lucir cuando paseaba por el barrio alardeando sobre su vida perfecta. Se veía agotada. Ojeras evidentes, cabello sin el cuidado que antes le dedicaba, hombros caídos como si cargara un peso invisible pero muy real. Me vio casi inmediatamente. Sus ojos se encontraron con los míos y vi cómo todo su cuerpo se tensaba. Claramente consideró la posibilidad de darse la vuelta y salir del café, evitar el encuentro que sabía sería incómodo. Pero ya era demasiado tarde. Yo había decidido que este momento no iba a dejarlo pasar.
Me levanté de mi mesa junto a la ventana y caminé directamente hacia donde ella estaba parada, todavía congelada junto al mostrador. Camila me miró con una mezcla de vergüenza y defensividad. Abrió la boca como si fuera a decir algo, tal vez una disculpa, tal vez una excusa, tal vez simplemente un saludo incómodo. No le di la oportunidad. Me detuve justo frente a ella, lo suficientemente cerca para que mi voz fuera perfectamente clara pero sin necesidad de levantarla. Mantuve mi tono completamente casual, como si estuviera haciendo un comentario sobre el clima. Parabéns pelo casamento. Hice una pausa deliberada, dejando que las palabras flotaran en el aire entre nosotras. Luego agregué con una sonrisa que no tenía absolutamente nada de amistosa: ah, es que sí, ele nunca aconteceu. Vi cómo mi comentario la golpeaba con la fuerza de una bofetada física. Su rostro palideció instantáneamente. Abrió la boca intentando formular alguna respuesta, alguna defensa, cualquier cosa que pudiera decir para recuperar algo de dignidad en este momento. No encontró nada. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas que claramente estaba luchando por contener. Todo su cuerpo temblaba ligeramente con la humillación de escuchar en voz alta lo que todo el barrio ya sabía pero que nadie se había atrevido a decirle tan directamente. Mantuve mi sonrisa perfectamente fría mientras la observaba desmoronarse frente a mí. Este era el momento que había estado esperando sin siquiera saberlo. No había planeado este encuentro, pero ahora que estaba sucediendo, iba a saborearlo completamente. Camila finalmente bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. Sus hombros se hundieron aún más, si eso era posible. Parecía querer que la tierra la tragara, que cualquier cosa la sacara de este café donde acababa de ser confrontada con la realidad brutal de su situación. Disfruta tu vida perfecta con Javier, agregué con el mismo tono casual, como si le estuviera dando un consejo genuino. Escuché que el apartamento donde viven ahora tiene mucho carácter. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que cada palabra era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido, de todas las promesas rotas, de toda la humillación pública que había experimentado después de meses de alardear. La amante seguía sin poder articular ninguna respuesta. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas pero completamente visibles. Me di la vuelta sin esperar ninguna reacción adicional. Regresé a mi mesa junto a la ventana, recogí mi bolso y mi libro, y caminé hacia la salida del café con la cabeza completamente en alto. Mientras pasaba junto a Camila, que seguía parada en el mismo lugar junto al mostrador, temblando ligeramente con lágrimas corriendo por su rostro, me sentí completamente en paz. No sentía rabia ni amargura. No sentía la necesidad de agregar más comentarios hirientes ni de prolongar su sufrimiento. Había dicho exactamente lo que necesitaba decir. Había visto exactamente la reacción que había esperado. Y ahora podía irme sabiendo que el círculo estaba completamente cerrado. Salí del café y caminé por las calles de Alicante bajo el sol de la tarde. Las mismas calles donde meses atrás había escuchado a vecinas comentar sobre la boda perfecta de la amante, sobre el vestido de diseñador, sobre el lugar exclusivo de la costa. Ahora esas mismas calles eran testigos de mi victoria silenciosa pero absoluta. Javier había perdido absolutamente todo: su negocio, su dinero, su casa, su reputación, y probablemente su libertad cuando finalmente llegara el juicio. Estaba viviendo en un apartamento deteriorado en un barrio económico, enfrentando años probables de prisión, atrapado en una relación que se desmoronaba bajo el peso de la realidad. Camila había pasado de presumir una boda de lujo a no tener ni siquiera una ceremonia simple. De alardear sobre su vida perfecta a vivir en condiciones que probablemente nunca había imaginado tener que experimentar. De exhibir su supuesta victoria sobre mí a convertirse en el hazmerreír del barrio. Y yo, la mujer que habían intentado humillar y destruir, había salido completamente victoriosa. No necesitaba seguir vengándome. No necesitaba hacer más comentarios hirientes ni buscar más oportunidades de confrontación. La vida misma se había encargado de darles exactamente lo que merecían, y yo simplemente había sido el instrumento que puso todo en movimiento. Caminé de regreso a mi apartamento sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz genuina. La historia de Sofía, la mujer supuestamente humillada y reemplazada, había terminado exactamente como debía terminar. Con la cabeza en alto, con dignidad intacta,
y con la satisfacción absoluta de saber que nadie, absolutamente nadie, me había humillado impunemente. Los meses siguientes confirmaron que la justicia, tanto legal como personal, había seguido su curso de manera perfecta. El juicio de Javier resultó exactamente como las autoridades habían anticipado. La evidencia que había proporcionado era tan sólida, tan meticulosamente documentada, que su abogado defensor apenas pudo presentar argumentos creíbles. Fue condenado a 5 años de prisión por evasión fiscal sistemática y fraude aduanero. Todos sus bienes fueron definitivamente confiscados por el Estado. La empresa que tanto le había costado construir fue liquidada para pagar parte de las deudas fiscales acumuladas. Camila, atrapada con las consecuencias de haber elegido a un hombre por su dinero en lugar de su carácter, terminó trabajando en empleos eventuales intentando sobrevivir mientras esperaba que Javier cumpliera su condena. La casa con jardín donde había imaginado construir su vida perfecta ahora pertenecía al Estado. El vestido de diseñador nunca fue pagado. La boda de lujo nunca sucedió. Y las vecinas que antes escuchaban sus alardes ahora comentaban sobre su caída con la misma intensidad con la que antes habían celebrado sus planes. Mientras tanto, yo había seguido adelante con mi vida de manera tranquila pero satisfactoria. Había ascendido en mi trabajo como contadora, obteniendo un puesto mejor remunerado que me permitía vivir cómodamente. Había encontrado un apartamento más grande en un barrio agradable. Había reconstruido relaciones con amigas y familia que había descuidado durante los años con Javier. Mi vida sin él era infinitamente mejor de lo que nunca había sido con él.